proyecto y Sí, podemos decir que fue un buen augurio, porque nos fue muy bien. total. Nos fue muy bien, lo sacamos en la primera semana en la que arrancó este proyecto y creció muchísimo esto y nos dio ganas de volver a conversar con él, porque estuvimos viendo una nota que escribió en Amartya. Les recomiendo a todos, vayan a amartya.com.ar con H, amartya.com.ar, que ya tiene 10 años, y ingresen a leer las notas que ahí se publican, los recortes que ahí también se publican, y allí encontré una nota que se llama de esta manera: 4 días de trabajo por semana, trabajar menos para trabajar todos. Una independencia que te convierte en esclavo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste vos, sobre todo, Topo, nuestro amado oyente que trabaja desde su casa hoy? Hoy está haciendo home office. Es una nota que también le va a interesar a mi hermano, que ha sido freelancer toda su vida, buscando independencia, pero después dándose cuenta que terminaba trabajando 14, 16 horas por día, con ese sueño de ser su propio jefe, etcétera. Mira, Sí. Luli, que también freelancer tiene que agarrar 18 trabajos para llegar a un sueldo relativamente digno. Efectivamente, laburar un montón, porque además no tenés un horario de laburo, te puede llamar algún cliente en cualquier horario y como dependés de ese ingreso, le tenés que hacer caso. Uno sueña con una libertad que no es tal, y para hablar de todos estos temas estamos en comunicación con él, que es el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premeto. Es secretario de Salud Laboral de la CTA también a nivel nacional, es nuestro querido Beto Pianelli. ¿Cómo estás, Beto? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, Beto. Un placer volverte a tener aquí en el programa y poder charlar con vos. Beto, contanos un poquitito esta premisa. Puede sonar una locura, pero también sonaban una locura, yo qué sé, en esas épocas de la Argentina donde la jornada laboral era de 12 horas, yo qué sé, tuvimos una Patagonia rebelde, y luchas de los trabajadores que nos permitieron de repente la posibilidad de laburar 8 en vez de 12. Antes eran 16. Antes medio que los patrones eran dueños del trabajador. Y vos estás planteando esto, Beto. ¿Qué es este planteo? Mira, es un planteo que hace tiempo, en verdad, eh, históricamente la clase trabajadora, las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores siempre pregonaron la reducción de la jornada laboral. Eh, ya como criterio de ganar tiempo libre para desembrutecerse, ¿no? Para tener tiempo para el ocio, para la familia, para el arte, para la creación. Eh, Eso históricamente. Lo que pasa que en la historia medio que se ha perdido los últimos 40 años, sobre todo de neoliberalismo, eh, ese paradigma que estaba establecido en los sectores progresistas o de la clase trabajadora empezó a desaparecer. Y desaparece en el momento que era más necesario, porque en realidad los últimos 50 años es cuando hay un salto gigantesco en el desarrollo de las tecnologías y de las nuevas técnicas. Hoy en día en el mundo, en los últimos 40, 50 años, ha habido un desarrollo de lo que se entiende como fuerzas productivas, Sí. es decir, las técnicas y las tecnologías para poder producir más y mejores servicios, más y mejores mercancías, en muchísimo menos tiempo. Esto que pasó en los últimos 50 años, desde el punto de vista político-económico, tiene un correlato inversamente proporcional a lo que cualquier ser humano se hubiera imaginado. Tendría que haber sido utilizado para que la gente trabaje mucho menos tiempo y pueda vivir mejor. Y en realidad, lo que presenciamos con el neoliberalismo fue lo opuesto. La gran mayoría de la gente se quedaba sin trabajo, es decir, no tenía acceso al mercado productivo, y los pocos que se quedaban en el mercado productivo pasaban a trabajar 12, 14 horas. Claro. Esto hace replantear, obviamente, estos paradigmas que se estableció con el neoliberalismo en la Argentina, pero yo te diría que esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. En la década del 80 se estableció en Europa con la oleada neoliberal de Reagan y Thatcher, Sí. de que esto de que seamos libres es tener menos derechos, es una cosa inversa
inversamente proporcional a lo que en realidad se entiende por libertad. Claro. Tenemos tiempo para elegir las horas de trabajo. En verdad no lo tenemos, lo tiene el patrón el tiempo. Claro. Antes estaba limitado, ahora lo tiene el patrón. Es decir, todo lo que la humanidad hubiera pensado que hubiera servido para mejorar la vida, se transformó en peor la vida. Y es la única forma de entender también por qué la riqueza está tan concentrada en tan pocas manos. Claro. ¿Por qué esa revolución en la técnica, en las tecnologías, para lo único que sirvió fue para que un grupo cada vez más pequeños de empresarios o de capitalistas se apropien de todo lo producido, ¿no? Y esto es el gran problema, y este es el gran debate. Hoy en la pandemia está planteado al orden del día, entre otras cosas, porque aparte se está demostrando que los que trabajan están trabajando mucho menos que antes. Sí, claro. Y que en realidad hay muchos sectores que no están trabajando que podrían integrarse siempre y cuando redefinamos este pacto social que estaba establecido hace 200 años de 8, 8 y 8, 8 para trabajar, 8 para recrearse y 8 para descansar. Sí. Hoy no necesitamos eso, el desarrollo de la humanidad no necesita eso. Hay que replantear, nosotros decimos, no nosotros, en el mundo se está diciendo, hay que reducir la semana laboral, hay que pasar a trabajar ya no 48 horas, o 40 horas, sino 32 horas, es decir, hacer un fin de semana largo, permanente, viernes, sábado y domingo, que la jornada sea de lunes a jueves. Sí. Y de esa manera, tranquilamente, no habría ningún inconveniente, sin reducción salarial, para poder garantizar, porque mejoraría la productividad de los trabajadores, mejoraría los niveles de ambientalismo en las propias ciudades, porque se quemaría menos, habría menos necesidad de transportar gente, se mejoraría no solamente eso, sino los niveles de accidentología que hay en los trabajos, los niveles de estrés, Claro. mejoraría cualitativamente, y esto es lo que se está haciendo ahora como prueba piloto. En España se votó a hacer una prueba piloto, y lo que se está discutiendo en países como Finlandia, países en Europa, y sectores muy importantes, no solamente ya de la clase trabajadora, también del empresariado. Porque, por ejemplo, en Alemania, los sectores metalmecánicos, la industria metalmecánica está planteando reducir la semana laboral. Las empresas de software, Microsoft y Google, ya han incorporado la reducción de la semana laboral a 4 días en sus empresas. Por eso me parece que es el debate, un debate necesario, un debate importantísimo, y es un debate estratégico que es necesario para vivir en una sociedad mejor, no en una sociedad donde haya millones de esclavos que no puedan ingresar al mercado laboral. Claro, efectivamente. Tenemos pocos trabajadores trabajando mucho y muchos que no trabajan, ¿no? Cada vez más. Y la pandemia ha puesto en evidencia eso. Mucha gente, en un principio, cuando arrancó la pandemia, bueno, había una ingenuidad general. Yo escuchaba a mucha gente también decir, de esta salimos mejores, esto va a destacar lo mejor que tenemos como humanos, ¿no? Va a reflotar eso, y después estamos viendo que es la misma mierda de siempre, y tenemos un par de laboratorios llenándose de guita en vez de salvar a la humanidad. Medio que en vez de pensar en salvar a la humanidad, es ridículo, tal cual. Y hoy tenemos eso también, muchos trabajadores que quizá arrancaban felices, ¿no? La idea de trabajar en casa, con la independencia que te da trabajar por tu cuenta. Mi hermano, por su profesión, por ejemplo, él arrancó en un momento, dejó su laburo en relación de dependencia para laburar él desde su casa, y empezó a tomar clientes él solito. Arrancó con una esperanza absoluta, y después terminó con picos de estrés enormes y problemas de salud muy graves, porque terminaba laburando 24/7, a cualquier hora le caía un llamado a un cliente, y tenía que responder. Esa independencia, esa libertad que vos recién mencionabas, y lo pongo entre comillas, Beto, si no está regularizada, es libertad en verdad, es una libertad rara, porque no tenés, ¿cómo decirlo?, un amparo, leyes que te amparen como trabajador, digamos. Estás por fuera de la protección que te puede dar, ponele, un gremio, un sindicato, y las reivindicaciones de ese gremio o sindicato, ¿no?
Mira, fundamentalmente en el caso del teletrabajo, cuando son empresas, es la libertad del patrón. Claro. De llamarte a cualquier hora, de trabajar al día. Porque lo de la desconexión, si es una fuerte organización, es muy limitado. Es decir, Claro. ¿quién dice que no te puedes llamar a cualquier hora y vos estás dándole comer a tus hijos y tenés que atender el teléfono, Claro. o estás haciendo la tarea con tu hijo, o estás mirando tu serie favorita y tenés que parar, atender y decir, mirá, te mandé un trabajo en la computadora? Realmente, más que libertad, es al revés, es ser primero del tiempo de trabajo. Totalmente. Porque la libertad no es la la libertad es la del tiempo libre, no la del tiempo que trabaja uno. El trabajo es un tiempo que uno tiene que trabajar porque es inevitable, tenés que trabajar porque tenés que producir. Uno es aparte un ordenador social, ¿no? Uno necesita, y para vivir, pero aparte, hace un bien social. Pero el tiempo de libertad es el tiempo donde uno está haciendo lo que realmente quiere. Claro. Total. Lo de que uno quiere trabajar es un invento de los neoliberales, ¿no? Es decir, que te dicen, uno quiere trabajar todo el día, 20, 14, 16. No, mirá, la verdad. Mentira. Mentira, vayamos a El correr. trabajo dignifica. No, No. basta. Al patrón, Uno, dignifica. yo tengo 1000 cosas para hacer, 1000 libros para leer, miles de películas, miles de cosas para estudiar que no pude hacerlo en su momento. Si no tuviera que trabajar, podría hacerla. Entonces, el tiempo libre, el tiempo mío, donde yo decido qué hago con mi tiempo, no es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo tiene que ser con derechos, regulado, y eso es lo que uno brega, lo que históricamente se ha peleado y lo que en realidad lo hace libre a la persona. Si uno regula el tiempo de trabajo con todos los derechos necesarios, después tiene todo el tiempo libre para hacer lo que quiere. Es al revés, lo que hicieron hacer creer que el trabajo era recreativo. El trabajo en general es donde uno vende su fuerza a cambio de un salario o a cambio de un dinero. Vende su fuerza de trabajo, es inevitable. Esto es lo que en realidad son paradigmas establecidos. Digo, yo lo que estamos diciendo, somos conscientes de que es contracultural Sí. hoy en día. Sí, claro. Ustedes son jóvenes, yo soy un poco más viejo. Yo viví una época donde estos paradigmas eran normales, eran naturales. Es decir, recién acá en la década del 90 se establecieron los paradigmas que hoy conocemos. Esto de que, ay, qué bueno de ser libre y trabajar. Antes todo el mundo quería trabajar en un empleo, tener obra social, poder irse de vacaciones en el hotel del sindicato. Esa es la ambición de todo el mundo. Hoy funciona al revés, pero es porque lo que impuso el neoliberalismo. Y lo que ha generado eso es una sociedad para pocos, porque el 80% no tiene ninguna posibilidad de disfrutar de una sociedad donde el individuo se realiza, pues se realizan muy pocos. Claro. La gran mayoría lo que tiene que hacer es cada vez es más difícil vender su fuerza de trabajo y cada vez les hace más difícil subsistir. Por eso, para poder igualar a la sociedad y hacerla realmente más libre, necesitamos todos reducir la forma de trabajo, necesitamos redistribuir esos avances tecnológicos y avances en la técnica para producir más y más rápido mercancías y mejores servicios, distribuirlo entre todos, para tener más tiempo libre y poder todos disfrutarlo, ¿no? Obviamente lo que decimos es que no se lo apropien un grupo de vivos. Claro. Qué difícil. Qué difícil. Qué tarea difícil. Qué tarea difícil. Esa es la tarea más difícil en realidad. Claro, obvio. Olvídate. Pero somos más los que no nos apropiamos de esto, es lo que lo padecemos. Entonces, la discusión es cómo vamos generando estos debates, develándolos, planteándolos en la sociedad, ir generando la conciencia y la masa crítica necesaria para poder dar esos debates. En el mundo es un espanto ver de que toda la riqueza producida por la sociedad, porque la riqueza no la produce el capital, la produce centralmente el capital, pero fundamentalmente el trabajo. Claro. Y se vio en la pandemia, cuando no hay producción, no hay reproducción de riqueza. Entonces, si esa riqueza la producimos lo que trabajamos, bueno, ¿por qué se la apropian solamente un grupo muy pequeño? No se distribuye. Y precisamente, como hoy se necesita trabajar menos, hay que distribuir esa fuerza, ese tiempo de trabajo entre todos los trabajadores que hay. Eso es la garantía de que toda la sociedad viva mejor.
Y me parece que es una necesidad. Si no, el mundo está en peligro. Realmente está en peligro. Sí, suscribo completamente, Beto. ¿Sabés que la escuché a Ana Castellani, que es la secretaria de Empleo Público? Si no me equivoco, creo que ese es el cargo, ahí me lo confirma la producción. Pero la escuché hablar de algo similar a esto, como que estaban analizando reducir las jornadas laborales, pero sobre todo la cantidad de días que se trabaja, por lo menos en el Estado, ¿no? Es como una especie de prueba piloto de esto. Yo la escuché que lo decía como a futuro, digamos. Pero creo que si hay un momento como en el que se puede llegar a empezar a aplicar una cuestión como esta, es ahora, ¿no? En la pandemia, qué mejor. Nosotros creemos que este es el momento. Sí, es verdad, se está hablando en funcionarios del gobierno. Sí. Hay que entender también que la Argentina tiene una de las jornadas laborales legales más extendida de América. Junto con Colombia, Sí. la jornada legal laboral en la Argentina es de 48 horas semanales. En Mirá. América Latina, los únicos 2 países que tienen una jornada tan extendida es Colombia y Argentina. Los demás países, inclusive, estados neoliberales como el de Chile, con Piñera, la redujeron a 40 horas semanales. Ah, mirá. Brasil también tiene 40 horas semanales, es decir, Uruguay, son todas menores. Acá en la Argentina es absolutamente necesario reducirlo. Hace años ya que hay diferentes proyectos. Héctor Recalde había presentado un proyecto en los años que fue diputado. Ahora Hugo Yasky presentó otro proyecto de reducir de 48 a 40 horas. Hay que reducir la jornada. Nosotros creemos que lo mejor es lo que está haciendo España. Nos parece que no solamente ir a 32 horas mejora porque reducís das un día más en la semana, porque aparte mejoraría otras industrias. Por ejemplo, el turismo se desarrollaría muchísimo más. Claro. Ciudades donde uno puede agarrar y dice 2 o 3 días se puede ir afuera. Es decir, esto ayudaría al mercado interno, generaría una reducción de esa característica. En Europa está visto de esta manera, por eso se habla de reducir la semana, por la característica que tiene en Europa, pero acá, tranquilamente. Argentina es un país en el cual tenemos muchísimo veraniego de fin de semana largo. Total. Esto podría llegar a generar un impulso muy, muy grande para los sectores que viven del turismo. Hay que discutirlo, hay que poner en debate. Está muy bien que lo esté discutiendo el gobierno. Los funcionarios están pensando en post-pandemia. Nosotros creemos que es ahora, en la pandemia es el mejor momento. Pero lo importante es meter el debate, empezar a discutir esto, empezar a develar esto que está oculto entre lo que nos dicen la libertad de ser un precario, o de tener un trabajo precario, un trabajo freelance, Sí. o el teletrabajo, cuando en realidad todo lo contrario. Necesitamos regular las jornadas laborales y reducirlas. Eso es lo que necesitamos centralmente para precisamente poder disfrutar del tiempo libre, poder cultivar, poder hacer una sociedad mejor, poder hacer deporte, recrearnos y aparte para poder producir mejor en el momento que producimos. Total. Eso es producir mejor. Y no lo que nos venden también mucho, que es algo que viene de las tecnológicas de Silicon Valley, esta idea de que te pongo una mesa de ping-pong en el hall del lugar de laburo para que te creas que la estás pasando joya en el laburo, ¿no? Sí. Tenés una horita para hacer yoga en el laburo, ¿qué es eso? Me voy a mi casa ¿Qué una es hora, eso? me leo un libro, yo qué sé, me miro una serie, ¿o no, Beto? Bueno, ahora eso se les acabó, inclusive en esos mismos lugares. Lo que está en Silicon Valley, por ejemplo, es uno de los lugares donde las grandes empresas de tecnología temática, Sí. las primeras que fueron a la jornada a la reducción de la semana laboral. Ah, mirá. Son los primeros, porque claro, todo este chamullo de que te pongo la mesita de ping-pong, de que Claro. el puff para que te sientes y te acuestes, y te pongo arriba, subís al micro que te va a buscar a tu casa y te pongo wifi para que empieces a laburar apenas que subís. Claro. ¿Viste? Todo eso que generaba maravilloso, las cosas que han hecho para hacerte producir más, lo que demostró es que no es eficaz. Entonces lo que terminaron, digo, en Estados Unidos y en Japón, las empresas Microsoft, Google,
terminaron haciendo, hay que darle tiempo a la gente que se vaya, que haga lo que tiene que hacer y después viene y trabaja mejor. Claro. Entonces, lo que hicieron fue eso, redujeron la semana laboral a 4 días. Mirá vos. Son las primeras que lo han hecho han sido las empresas de informática. Mirá vos. Precisamente porque hay que rendirte, ahí no podés estar, si no pensás, es obviamente la mayor parte del trabajo es intelectual, si estás enajenado, no rendís. No rendís. Y, efectivamente, lo que ha demostrado que aumentó la productividad. Mirá, bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de que esto es, Espectacular. es factible y puede funcionar. Beto, te agradecemos como siempre muchísimo por tu tiempo, re interesante la nota, la gente está recopada con esta charla, le parece muy interesante porque la verdad que uno no le llegan quizá esas informaciones, ¿no? De que esto está sucediendo en un montón de países del mundo. Bueno, te agradecemos un montón, Beto, te mandamos un abrazo enorme, te llamaremos seguramente prontito para molestarte de nuevo. Cuando ustedes quieran, les recomiendo una página cortita que es linda y que es interesante sobre este tema, que se llama 4 Suma. Es una página española, 4 Suma, que es precisamente una página por la campaña a nivel mundial de reducción de la semana laboral. Mírenla, bueno. esto va a estar buena y es muy didáctica. Muy bueno, Muy 4 bueno. Suma, vayan a buscarla en internet, 4 Suma. El gran Beto Pianelli con nosotros. Beto, abrazo enorme. Gracias, Beto. Ahí pasaba Beto Pianelli, interesantísima charla, para salir también un poquito de la agenda y pensar cosas que están sucediendo en el mundo, y nada, y que es importante que se empiecen a debatir también aquí, ¿no? Este programa que a veces se va un poquito de la agenda, hablando de la liberación de las patentes y de la reducción de la jornada laboral, insólito.